DES es el algoritmo prototipo del cifrado por bloques, un algoritmo que toma un texto en claro de una longitud fija de bits y lo transforma mediante una serie de operaciones básicas en otro texto cifrado de la misma longitud. En el caso de DES, el tamaño del bloque es de 64 bits. Este algoritmo utiliza también una clave criptográfica para modificar la transformación, de modo que el descifrado solo puede ser realizado por aquellos que conozcan la clave concreta utilizada en el cifrado. La clave mide 64 bits, aunque en realidad solo se utilizan 56 de ellos. Los 8 bits restantes se utilizan únicamente para comprobar la paridad y después son descartados. Por tanto, la longitud de clave efectiva en DES es de 56 bits, que son los 64 menos 8 bits. Y así es como se suele especificar. Al igual que otros cifrados de bloque, DES debe ser utilizado en el modo de operación de cifrado de bloque si se aplica en un mensaje mayor a 64 bits. Como ya lo dijimos, DES es un cifrado de bloques. Esto significa que opera en bloques de texto sin formato de un tamaño determinado, que ya vimos que es 64 bits. Entonces devuelve bloques de texto cifrado del mismo tamaño. Por lo tanto, DES da como resultado una permutación entre los 2 a la 64 potencia posibles disposiciones de 64 bits, cada uno de los cuales puede ser 0 o 1. Cada bloque de 64 bits se divide en dos bloques de 32 bits cada uno. Esto lo vamos a ver un poquito adelante, un ejemplo cómo sucede. Un bloque media izquierda L de left y una mitad derecha de right. Cabe aclarar que esta división solo se usa en ciertas operaciones. Vamos a hacer un ejemplo usando M como un texto sin formato. Entonces tenemos M que va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Entonces, M está en formato hexadecimal. Entonces lo vamos a pasar a formato binario, creando un bloque de binarios. Y quedaría de esta manera. Entonces, todo esto hasta acá sería el bloque en binarios de 64 bits. Este mismo bloque es el que vamos a partir en dos, iniciando de la izquierda a la derecha. Entonces tomamos los primeros 32 bits de aquí hacia donde llegue y nos queda lo que tenemos aquí ya escrito, que es esto, left. Y los otros restantes, como la derecha, que nos queda este bloque de otros 32 bits. Entonces nos damos cuenta que el primer número, el primer bit de M es 0 y el último es 1. Entonces DS opera en los bloques de 64 bits utilizando tamaños clave de 64 de clave de 56 bits. Eso quiere decir que los últimos 8 es lo que vamos a eliminar. Los últimos 8 que se eliminan son los que vamos a marcar ahorita. Estos 1, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos bits son los que se estarían descartando para que así quede un total de 56 bits, que es el que emplea el algoritmo para el cifrado.
Sin embargo, numeramos los bits del 1 al 64, de izquierda a derecha en los cálculos. Pero como se nota, los 8 bits que acabamos de mencionar se eliminan cuando creamos subclaves. Entonces, otra parte muy importante en el algoritmo de Data Encryption Standard es la función de Feistel o el cifrado de Feistel. Decimos que en criptografía el cifrado de Feistel es un método de cifrado en bloque con una estructura particular. Su nombre se lo debe principalmente al criptógrafo que trabajaba en su momento en IBM, Horst Feistel. Una gran cantidad de algoritmos de cifrado por bloques lo utiliza, siendo el más conocido por el algoritmo de Data Encryption Standard, el que estamos tratando. Entonces, las redes de Feistel representan una ventaja de ser reversibles, por lo que las operaciones de cifrado y descifrado son idénticas, requiriendo únicamente invertir el orden de sus subclaves utilizadas. El algoritmo que utiliza se denomina simétrico por rondas, es decir, realiza siempre las mismas operaciones de número determinado de veces, que se denominan rondas. Los pasos de las redes de Feistel son, entre algunas más, las siguientes. Primero se selecciona una cadena de tamaño n, normalmente de 64 o 68 bits, pero estas se pueden alargar a un tamaño de 64 a 256 bits. Y las claves van dependiendo también de 56 a 256. Entonces, la cadena se divide en dos subcadenas, la L y la R, de igual longitud. Se toma la longitud n y se parte dentro de dos. L y R significan right and left, en español derecha e izquierda. Se toma una función f y una clave k subíndice i, como se había mencionado antes. Se realiza una serie de operaciones complejas con f y k subíndice i y con los lados izquierdo y derecho. Solo con una de ellas, o sea que se trabaja primero izquierdo y luego derecho. La cadena obtenida se cambia por la cadena con la que no se han realizado las operaciones y se sigue haciendo las rondas. Esto quiere decir que si se toma una cadena y se van repartiendo por izquierda y derecha. A continuación veremos un ejemplo. Entonces, ahora veremos un ejemplo de cómo funciona el algoritmo de Feist. Vamos a encriptar el siguiente mensaje. El mensaje a encriptar será este que tenemos aquí. Star Wars, la misión continúa. Entonces, como vamos a encriptar ese mensaje, el algoritmo funcionará de la siguiente manera. Usará bloques de tamaño de 8 caracteres. Tendrá 2 vueltas y en cada vuelta realizará una operación de sustitución S y una de permutación P sobre la primera mitad y sobre la segunda mitad, o sea que hará dos procesos. Entonces, la fórmula que utilizaremos para la primera será sustitución va a ser igual a m en subíndice i más 1 módulo 27. Esto prácticamente lo que nos quiere decir es de que vamos a sustituir la letra por su siguiente en el abecedario español, porque estamos trabajando en español. Por ejemplo, si es A va a ser B, si es C va a ser D, si es Z va a ser A, y así sucesivamente. Para la permutación vamos a usar 3, 2, 4 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos las letras, digamos, en un arreglo, por ejemplo entonces va a estar 1, 2, 3, 4. Entonces lo que va a hacer la permutación es lo siguiente. El primer carácter pasará a la cuarta posición. El segundo carácter mantendrá su posición. El tercer carácter pasará a ser el primer carácter y el cuarto carácter pasará a ser el tercer carácter. Ahora empecemos con la sustitución. Como se puede dar cuenta aquí, se toman todas las palabras, todas las letras y se le sacan un número en el que se puedan dividir de manera pares. Por ejemplo, Stars tiene 4, Wars tiene 4, Lamy tiene 4, Sion tiene 4, Cont tiene 4 y Nua tiene 4.
Entonces, ahora vamos a trabajar la palabra stars, ya que en todas las siguientes palabras se hace lo mismo. Entonces, en la sustitución 1 se va a hacer que S pase a T, porque es la siguiente. T va a pasar a ser U, A va a pasar a ser B, R va a pasar a ser S, y ahora se hace la permutación. El primero va a ser el último, el segundo permanece en su posición, el tercero se cambia al primero y el último pasa a ser el tercero. Haciendo este procedimiento, boost nos quedaría como nuestra palabra ya encriptada. Si podemos darnos cuenta, la segunda palabra sería wars, pero no es así, porque lo que se hace es una sí, una no, una sí, una no, la mitad. Entonces, ahora lo que se hace es pasar a la siguiente no, sino a la siguiente de la siguiente, que sería LAMI. Se hace lo mismo, LAM, AAB, MAN y AJ. Se cambia de posiciones, primero a último, segundo a segundo, tercero a primero y cuarto a tercero. Y lo mismo con Conti. Teniendo ya estas listas, lo que se hace es pasar a la siguiente. A la segunda vuelta, que en este caso sería wars. Se hace lo mismo, WAX, AAB, RAS, SAT y se cambian de posiciones, primero a cuarto, segundo a segundo, tercero a primero y cuarto a tercero. Ahora aquí viene un paso muy importante. Los dos se cambian de lugar, pero no como en la permutación, sino que el primero pasa a ser el segundo y el segundo pasa a ser el primero. El tercero pasa a ser el cuarto y el cuarto pasa a ser el tercero, el quinto pasa a ser el sexto y el sexto pasa a ser el quinto. Media vez teniendo la tabla final, que serían toda esta de acá, se saca el mensaje ya cifrado. En este caso el mensaje cifrado nos quedaría S, B, T, X, B, U, S, T, siguiente, P, J, N, T, N, B, J, M, B, N, B, J. Voy a seguir aquí abajo, pero tendrían que ir todas juntas. Y la última quedaría como N, P, U, N, D. Entonces esta es nuestra cadena encriptada. Y así es como funciona la función o algoritmo de FAST. Para desencriptarlo es de la misma manera, solo que del último paso va a ser al primer paso. Primero lo que se hace es la SBTX se cambia con la posición de BSUT, PNT con la posición esta y esta con la última. Teniéndolas ya en su posición ordinaria, lo que se hace es que X, como en este caso, pasa a ser el primero, la T pasa a ser el cuarto, la B se queda en su lugar original y el primero pasa a ser el tercero. Y luego, en vez de sumarle una a su abecedario, se le resta uno. Por ejemplo, aquí X, si le quitamos 1, su letra en el abecedario correspondería a la W, la B a la A y la R, la S a la R, la T a la S. Entonces ya tenemos la palabra ya desencriptada. Y así es como, también se trabajaría la forma de desencriptar. Mi nombre es Josué Méndez y esto es para el curso de estructuras de datos 2. Bien, entonces comenzaremos con la generación de claves. Para la generación de claves se puede representar mediante el algoritmo que está en esta imagen. Y primero se seleccionan 56 bits de la clave de los 64 iniciales mediante la elección permutada 1. Entonces nos dice que van a entrar 64 bits, que son los que estarían en esta matriz, y de estos se van a seleccionar 56. Para este proceso se va a proceder a reordenar los bits en cada fila y columna. Entonces nos dice que el que está en la posición 58, que sería este, va a pasar a la posición 1. Entonces ven, 1, 1, 50, que es la posición que está arriba, 0, 42, que es la posición que está arriba, 1. Y resulta entonces que toda esta fila va a pasar a ser
O sea, toda esta fila resulta ser toda esta columna. Entonces, en vez de tener ahora esta aquí, va a pasar a tener de abajo hacia arriba en esta nueva fila de la nueva matriz. Entonces, mediante la elección permutada 1, los 8 bits, de los 8 bits se va a eliminar 1. Entonces, 1 por cada fila va a hacer que vamos a terminar eliminando 8 bits. De estos restantes pueden descartarse o utilizarse como bits de comprobación de paridad. Los 56 bits se dividen entonces en dos mitades de 28 bits. Y a continuación, cada mitad se desplace hacia la izquierda 1 o 2 bits. Entonces, sabemos que vinieron primero 64 y luego de la elección permutada pasan a haber 56. De estos 56 va a haber 28 para acá y 27 para acá, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y a continuación, cada mitad se va a tratar independientemente. En rondas sucesivas, ambas mitades se desplazan hacia la izquierda 1 o 2 bits. Entonces la mitad de los 28 nuevos que tenemos acá van a pasar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y estos se van a correr 1 o 2 bits, dependiendo de cada ronda. Y eso va a ser mediante la elección permutada 2. 24 hacia la mitad izquierda y 24 hacia la mitad derecha. Los desplazamientos indicados por estos signos implican que se utiliza un conjunto diferente de bits en cada subclave. Y cada bit se usa aproximadamente en 14 de las 16 subclaves, porque de estos 64 vamos a obtener y debemos obtener 16 subclaves, que es a lo que se le llama planificación de claves. Y finalmente, para el descifrado, el proceso es similar. Lo único es que se deben generar las claves en orden inverso. Entonces, en vez de empezar por los primeros bits, se empezaría por los últimos. Mi nombre es Douglas y Douglas Quemé, y esto es para el curso de estructura de datos 2.